a nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios, y permite que hoy, Padre Santo, salgamos de este lugar distintos a como hemos venido. En tu nombre, Señor, dejamos cargas, dejamos preocupaciones, dejamos pendientes, Padre. Nos concentramos y conectamos solamente contigo, pidiéndote, Señor, que nos restaures y restablezcas y que hoy salgamos fuertes en ti, Padre. Voz de Dios, no de hombre. Bendito y alabado seas tú, Señor, y bendita sea tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dale ese aplauso al Señor mientras tomas tu asiento. Dáselo fuerte, hermano. La gloria sea para Cristo, amén. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos sean a Rey de Reyes. El día de hoy, domingo, primer día de la semana, celebramos a Cristo. Pero no solamente es el primer día de la semana, es la mitad de año. Hoy estamos terminando la primera mitad del 2022. ¿Cuántos se asombran de esto? Ha pasado la mitad de este nuevo año, post pandemia, nuevo año en el que la iglesia ha pasado ya 6 meses recuperándose de ese largo sueño que esta enfermedad trajo sobre el mundo. Pero a 6 meses de que salimos de esta horrible pesadilla, hay muchos que todavía duermen, ¿verdad? Además, todavía no se han despertado para venir hoy. Hay muchos que espiritualmente todavía duermen, todavía están aletargados, todavía están adormilados. La palabra del Señor dice que Dios no duerme. En una ocasión le preguntaron al Señor por qué sanaba en sábado, en día de reposo, cuando es día de estar en la iglesia, ¿verdad? En la sinagoga, y no se puede hacer ningún esfuerzo. Y él dijo: mi Padre hasta esta hora trabaja, por eso yo trabajo, ¿sí? Él está trabajando en este momento, él no está descansando, él no está viendo el fútbol, él está trabajando. Dice, por eso yo también trabajo. Entonces nos da pie a entender que no hay un momento para hacer el bien y un momento en el que no se deba hacer el bien. Si bien tenemos un día en el que venimos a la iglesia, nosotros no somos cristianos de domingo, amén. No somos cristianos de domingo. Venimos a la iglesia, pero no somos cristianos de iglesia. Nosotros somos cristianos 24/7, ¿verdad? Somos cristianos todoterreno, predicando a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, obedeciendo al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, y creyendo y actuando como creyentes en todo momento, amén. Ahora, dice el Señor también, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y nosotros como Israel espiritual, como el Israel del cielo, también entramos en esa promesa. Él no se duerme, dice, ni se adormece el que nos guarda. En ningún momento Dios está ahí, lo agarraron desprevenido, hizo una mala jugada del diablo y Cristo no había despertado bien, por eso cayó el huracán allá en Oaxaca 3 veces, ¿no? No es cierto. El Señor no se duerme ni se adormece. Todo está perfectamente planeado. En todo momento, todo lo que ocurre está dentro de los planes de Dios. Digan todos, Dios siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. O esa vieja frase cristiana, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Cuando pasamos cosas buenas o cuando pasamos cosas malas, no es que Dios dejó de ser bueno, Dios sigue siendo bueno, pero no entendemos de qué forma eso encaja en sus planes, amén. Entonces, Dios no se duerme. Ahora, nosotros los cristianos sí dormimos, y mucho. Nosotros sí nos adormecemos, y a veces nos acostumbramos a estar adormecidos. Y no estoy hablando solamente de que necesites un café a esta hora de la mañana. No estoy hablando solamente de que la prédica ya tardó mucho y empieza como gallina a cabecear, ¿verdad? Estoy hablando de que espiritualmente nos confiamos mucho. Nos confiamos y
empezamos a actuar a veces de manera inocente y empezamos a vivir nuestra vida cristiana como si no hubiera un demonio todo el tiempo tratando de penetrar las defensas de la iglesia, como si el diablo no fuera un león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Ignoramos los planes del diablo como si él no estuviera todo el tiempo planeando estrategias y trampas para afectarte a ti, a mí, a mi familia y a la tuya. Y nos confiamos espiritualmente creyendo que ya somos demasiado maduros como para que el diablo nos tiente o nos engañe. Y oh sorpresa, hay lobos a la puerta, hermanos. Dice la palabra del Señor que somos como ovejas en medio de lobos. Dice que nosotros somos como palomas en medio de serpientes. ¿Qué crees que pase si una oveja se mete a una manada de lobos? ¿Crees que le inviten a cenar? Claro que sí, pero ella será la cena, ¿sí? Si una paloma cae sin poder volar a un nido de boas, ¿qué crees que ocurra? Va a terminar desplumada, ¿sí? Bueno, la palabra del Señor dice que nosotros somos como ovejas en medio de los lobos. La prédica de hoy la he titulado Ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque hoy estamos empezando a estudiar el capítulo número 4 de Primera a los Corintios. Acompáñame rápidamente hasta ahí. Primera a los Corintios capítulo 4. No podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos descansar pensando que todo va a salir bien sin entender que hay fuerzas enemigas en todo lugar, en todo momento, tratando de afectarnos. Amén. Ovejas en medio de los lobos. Brillad como luminares en medio de una generación incrédula y perversa, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Brillemos como luminares en medio de una generación incrédula, pero no solo incrédula, es perversa. Amén. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra vez, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Bien. En esos dos versículos que acabamos de leer, rápidamente vemos tres características que todo siervo de Dios debe de ser y debe tener. Amén. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Porque no estamos hablando de los pastores o de los líderes o diáconos o jefes de ministerio. Estamos hablando de nosotros. Si bien Pablo está hablando de los apóstoles, los líderes, ¿sí? Esta escritura es para todos nosotros. Una persona me dijo, es que ¿cómo es posible que fulano de tal, siendo pastor, haga tal o cual cosa? ¿Sí? Amado hermano, amada hermana, yo le diría, ¿cómo es posible que usted, siendo hijo de Dios, haga lo mismo? ¿Sí? Estamos acostumbrados a que en el mundo podemos exigirle a los que están arriba, pero ¿quién le exige a los que están abajo? Estamos acostumbrados a exigirles a nuestros gobernantes que no sean corruptos. ¿Están de acuerdo de que el gobierno no debe ser corrupto, verdad? Pero estudiamos hace 2 semanas que no solo el gobierno no debe ser corrupto, todos nosotros debemos de no ser corruptos. Corrupto no solamente el que está en el poder, todos podemos caer en corrupción, ¿sí? Estamos acostumbrados a exigirle a los líderes espirituales que deben ser santos, pero la Biblia dice, sed pues vosotros santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿A quién se lo dice? ¿A los apóstoles? ¿A los pastores? ¿A quién más? A ustedes, hermanos, a mí. Nos lo dice a todos nosotros. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo.
Entonces, esta escritura, digan todos, es para mí. Es para ti también. Bueno, dice la primero, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. La primera palabra es dulo, servidor, esclavo. Ténganos los servidores, ténganos los hombres por servidores de Jesucristo. ¿Usted es un servidor de Cristo, hermano? Vamos a ver qué significaba en la antigua Grecia, cuando Pablo escribió esto, la palabra servidor. Porque si yo digo servidor, ¿qué se le viene a la mente? Alguien con una playera azul y su logo acá de Rey de Reyes, que detrás dice servidor. Los servidores, ¿no? Los que ponen las lonas, los que las quitan, los que ponen las sillas, los que cuidan a los niños, adolescentes, jóvenes, los que enseñan, los que predican. Esos son los servidores, ¿verdad? Hermano, todos somos servidores, o deberíamos serlo. Amén. Una vez llegué a una iglesia donde había un evento, pero casi nunca pasa que los cristianos seamos impuntuales, ¿verdad? Entonces, media hora después de la hora señalada para el inicio del evento, no había sillas, no, estaba una hermana, nada más estaba barriendo el local, y dije, hermana, ¿a qué hora era el evento? Ah, es a las 9, eran 9:30. Y le digo, pero en la noche. No, a las 9 de la mañana. Hermano, pues si son 9:30. Sí, por eso citan a las 9, para que comience a las 10. Casi no pasa, ¿eh? Solo en Canacín. Entonces, llegaron unas personas y vieron que no estaban las sillas y se sentaron a la orilla de la pared. Ya ve, ya están llegando y la gente. Y ella siguió barriendo alegremente. Y como nosotros no estamos acostumbrados a ver una persona barrer sola, ¿verdad? Le digo, hermana, no necesita ayuda. Sí, hermano, siquiera ahí hay escobas. Bueno, el caso es que cuando empezó el evento, la hermana se había barrido todo el local, había colocado todas las sillas y toda esa gente de la iglesia que había llegado a las 9:30 seguía sentada a la orilla del local. Cuando empezó el evento y el maestro de ceremonias dijo, pueden sentarse, hermanos. Pasaron todos los hermanos y se sentaron en las sillas que ellos no habían puesto y no habían limpiado, en el local que ellos no habían barrido, a recibir la enseñanza. Y en mi mente digo, ¿por qué no hay servidores en esta iglesia? Pero la pregunta no era ¿por qué no hay servidores en esa iglesia? La pregunta correcta era ¿por qué esa iglesia no es servidora? Esa debía ser la pregunta correcta. Porque cada una de esas personas es un hijo de Dios. ¿Sí? Y hasta el himno nacional mexicano dice, un soldado en cada hijo te dio a la nación, ¿no? Para matar gente. ¿Cuánto más a nuestra iglesia un servidor en cada hijo Dios nos ha dado? ¿No lo cree así? ¿No piensa usted que toda la iglesia debería ser servidora y no solamente unos cuantos ser los que sirvan? Porque Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida. Hermano, y dice Cristo, si yo lo he hecho así, hagan ustedes lo mismo con sus hermanos. Está tremendo que un cristiano pueda ver a otras personas servir y no sentir ese cuscús, ese no sé qué, de hacer lo mismo. Porque el Espíritu del Señor que vive dentro de nosotros, hermano, créeme, no está allá diciendo, deja que lo hagan, total, ellos son los servidores. Cuando terminen te sientas. El Espíritu Santo no está diciendo eso. El Espíritu Santo en todo momento nos está impulsando y moviendo a ser como Jesucristo. Y Jesucristo, déjame decirte, jamás se hubiera quedado sentado ahí. Se hubiera parado, hubiera agarrado un jalador, un trapeador, hubiera preguntado qué se puede hacer. Me dio mucho gusto cuando fuimos a, no sé qué evento fuimos, y se invitó también a Rey de Reyes, y la iglesia estaba allá, y algunos de ustedes llegaron y se pusieron a servir.
y se pusieron a preguntar a la gente de la propia iglesia anfitriona, hermano, ¿dónde está el fabuloso? ¿Dónde está esto? Y empezaron a colocar sillas y ponerse a la orden. ¿Saben qué bonito se siente como pastor decir, esa es mi iglesia? Mientras otros cristianos fresas están allá sentados esperando que se termine toda la limpieza para que ellos se sienten, llegamos gente que sabemos cómo es Jesucristo y que nos ponemos, más bien no nos ponemos la camiseta de servidor, la tenemos puesta en todo momento. Y a donde lleguemos estamos viendo qué se hace, qué se va a hacer. Quítese, hermano, ese pensamiento de, no me han dicho que yo lo haga. Una vez le pregunté a una persona, hermano, ¿por qué amarren esas hojas? ¿Por qué? Es que nadie me dijo que yo lo haga. No me han dado la orden. No me han dado la instrucción. Bueno es seguir instrucciones, hermano. Bueno es ser obediente y fiel a los líderes. Es bueno, hermano. Pero dígame usted en qué ley o en qué mandamiento se prohíbe servir. ¿Dónde dice, es pecado si tú pones una silla sin que te lo digan? ¿No? Así lo dice. Aquel que agarre una escoba sin que se lo hayan dicho y se ponga a barrer, muera irremisiblemente. ¿No? Apedreado delante de todos. En ninguna parte de la palabra del Señor se nos prohíbe predicar, se nos prohíbe servir, se nos prohíbe enseñar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el dueño de la viña llegó al parque y estaban los muchachos ahí metidos relajo y digo, oigan, ¿y ustedes qué hacen aquí? La respuesta de aquellos fue, es que nadie nos ha contratado. Nadie nos dijo que vayamos a trabajar. Vengan, vamos a mi viña. Yo les voy a pagar lo que sea justo. Regresa 3 horas después y hay otros vagos ahí. ¿Y ustedes por qué están acá perdiendo el tiempo? Otra vez, es que nadie nos ha dicho que trabajemos. Vengan también. Y a la última hora había otra gente allá y lo misma fue la respuesta. Y siempre nos centramos en la paga que le dieron a los trabajadores, pero también debemos centrarnos en la actitud del dueño de la viña. Le era molesto ver a gente desocupada. Veía a esa gente allá y aunque ya había pasado todo el día, ¿qué lo impulsaba a contratar a esa gente? ¿Por qué cuando llegaba y veía gente ahí, los llevaba a trabajar? Porque a todos les pagó lo justo, un denario a cada uno. Ok, ese es el centro de la parábola. Pero yo me pongo a pensar, ¿y qué pasaba por la mente de ese dueño de la viña? Que solo faltaba 1 hora para que se oculte el sol y ya no puedan trabajar, y ve gente allá y la lleva a trabajar. ¿Por qué la llevaba a trabajar? ¿Le hacían falta trabajadores? No le hacían falta. No lo necesitaba. Se estaba rompiendo la bolsa de su pantalón con dinero y tenía que sacar para darle a la gente. ¿O por qué los llevaba? La respuesta es muy sencilla. Le era molesto verlos ahí sin hacer nada. Le era molesto verlos ahí sentados, desempleados y desocupados. Y eso es lo que le dice, ¿por qué estáis ahí desocupados? Esa es la palabra. ¿Por qué están desocupados? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Te das cuenta? Y en esta parábola el Señor también nos enseña un rasgo del carácter del padre. No le gusta ver a sus hijos quietos ahí hasta que me digan hago las cosas, hasta que me lo enseñen. Se requiere que los siervos de Dios sean eso, dulos, siervos de Dios, servidores. Es otro de los nombres. Somos cristianos, creyentes, iglesia, ¿qué más somos? Pueblo de Dios, ovejas, ¿qué más somos? ¿Qué? Pues estamos como estamos. Si ni sabemos qué somos, ¿no? ¿Qué más somos? Linaje escogido, real sacerdocio, lo que se te acuerde por ahí que aprendiste, ¿no? Está bien. Pues acá hay una más. Somos servidores. Téngannos pues los hombres como servidores. Una de las formas en las que la iglesia duerme es dejando de servir. Dejando de servir. Dejamos de predicar la palabra del Señor. Y sabes, los hombres
deberían vernos. Téngannos pues los hombres. Está diciendo, el concepto que la gente debe tener de su iglesia es que es una iglesia servidora. Téngannos pues los hombres. El mundo, hermano, debe de ver a un creyente y decir, esa gente, mira, será lo que sea, pero ¿sabes qué son? Chambeadores. Son trabajadores. Contrata a un cristiano porque esos son los que trabajan. No son flojos. Una vez alguien me preguntó, oye, ¿y no hay una persona que sea de tu religión, así como ustedes son, que no fuma, que no toma, que no insulta, que no se está yendo con mujeres, que no roba, para que lo ponga en tal lugar? ¿Y saben qué tuve que contestar? Sí hay gente en la iglesia, pero no te lo recomiendo. Qué triste, ¿verdad? Y de verdad no podía yo, era un cargo muy importante, además que no había quien tuviera la formación profesional para hacerlo, pero era un cargo importante que se requiere una persona cero corrupción, ¿sí? Porque es poner a la gallina a cuidar el maíz, ¿sí me entiende? Es poner a la zorra a cuidar los huevos y decirle ahorita vengo, ¿no? Entonces es un cargo que no tenía que ser una zorra con mucho dominio propio y una gallina con mucho autocontrol, ¿no? Entonces no pude recomendar a nadie. Y de repente han puesto en los grupos, disculpen hermanos, ¿alguien conoce un buen ojalatero, lo que sea? Y qué triste que no podemos decir, fulano de tal es electricista, es plomero, es albañil, es esto, lo otro, porque hemos tenido malas experiencias y no puedes recomendarlo. ¿Alguien puede decir a quién llevamos de administrador? Dios mío, no hay. Es triste que el concepto que los hombres tienen de nosotros sea malo, ¿sí? ¿Sabes qué escribió el sabio Salomón? Escribió esto que debe ser un eslogan. Él escribió, es mejor tener un buen nombre que muchas riquezas. En la Reina Valera 60 dice, mejor es el buen nombre que las riquezas. El buen nombre, hermanos, trae riquezas. Si tú eres una persona que es un buen trabajador, tus mismos clientes te van a recomendar, sí o no. Si tú eres un buen médico, son los pacientes quienes te traen otros pacientes. Pero si es un matasanos, hasta los que tienes se van a ir y te van a marcar como mal profesionista. Y eso es en todo. Y lo mismo es como creyentes, amados hermanos. Dice, téngannos los hombres como servidores de Dios. Debe tenernos el mundo como una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que no es floja, que no es irresponsable, que no es corrupta. Así es como debe ser visto en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio. Así es como debe ser visto en tu célula, en tu casa, hermano. Si nosotros le preguntamos a tus padres cómo eres, ¿qué van a decir? Pues se levanta a las 12 del día, se vuelve a dormir, ¿no? Si eso es lo que eres, hermano, ese es el concepto en el que te tienen, ya a esta generación ya no le importa lo que digan. Es más, andan compartiendo memes diciendo que te valga lo que la gente dice. Lo importante es lo que tú creas de ti mismo. Ajá. Todos saben que soy un perezoso y que soy un flojo, un vago, pero no importa, en mi mente soy un super mega empresario exitoso, así que feliz de la vida, ¿no? Pues no, hermano, por mucho que tú te creas jirafa, no lo vas a hacer. No lo eres, solo porque tú pienses que lo eres. La Biblia dice, no, toma en cuenta lo que las personas están diciendo de ti y cámbialo, caramba. Toma en cuenta lo que están diciendo tus padres de ti, lo que tu esposa piensa de ti, lo que tus hijos piensan de ti. Escucha, no estoy diciendo de que te vayas a cortar las venas porque dicen que estás feo. O sea, pero sí estoy diciendo que hemos de escuchar las voces que ven una realidad que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Si yo tengo una garrapata en mi espalda,
Por muy limpio que esté mi espejo y por horas que yo me pase viéndolo, no la voy a encontrar, ni la voy a alcanzar, ¿verdad? Necesito que alguien me ayude a quitármela. Así son los defectos personales. Son una garrapata en nuestro carácter que otros nos tienen que ayudar a ver y a quitar. El apóstol Pablo dice, téngannos los hombres como servidores del Señor. Pero si los hombres no nos tienen como servidores de Dios, escuchémoslos y cambiemos y seamos servidores. Ahora, se requiere mucha humildad para eso. Y se requiere mucha paciencia. Tal vez cuando te lo digan por primera vez, te molestes, tires, rompas la tele. Pero cuando te hayas calmado, hermano, y lo medites bien, regresa, reconoce tu problema como Yadira y dile a esa persona, ¿sabes qué? La regué, pero tienes razón. Tienes razón y voy a cambiarlo y ayúdame. ¿Sí? Se requiere humildad, hermano, porque somos rápidos para montarnos en nuestro caballo y de ahí nadie nos baja. Y no es así, no es así, no es así, y no es así. No soy así y nadie nos puede corregir, hermanos. Pero por lo menos hoy que ya escuchaste la prédica terminando, si alguien te ha dicho, ¿sabes qué? Te pasas de flojo, te pasas de mal carácter, te pasas de comprador compulsivo, de lo que sea. Hermano, escúchalo, escúchalo. Y que la iglesia sea tenida como una iglesia distinta. La primera característica es una iglesia servidora. Amén. Ahora, no servidora de cualquier cosa. Dice, tengan a los hombres como servidores de Dios, ¿sí? De Cristo, dice. Servidores de Cristo. O sea, no está hablando solamente de que seas una persona trabajadora, porque tú puedes ser muy chambeador, ¿sí? Pero ¿en qué trabajas? ¿Estás trabajando para comprarte tu iPhone 50? ¿No? Muy chambeador y lo que quieras, pero ¿cuál es el motivo que te impulsa a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo que te impulsa a estar todo el día, todos los días trabajando? Si es pagar tus deudas, qué bueno. Pero si es irte a la Riviera Maya 8 días, pues entonces, hermano, no es un motivo noble. Y no estoy diciendo que no debamos tener vacaciones, pero estoy diciendo que si vamos a dedicar tanto tiempo al trabajo y al esfuerzo, ¿en qué estamos utilizando esas ganancias y esos recursos? ¿Es en tu familia? ¿Es en tus hijos? ¿Es en tu esposa? ¿Es en el evangelio? ¿Es en salvar almas? ¿Es en crecer como persona? ¿O es en vivir perdidamente? 6 cartones de cerveza, ir al baile, chumayel. O sea, eso no es benéfico, ¿sí? Eso no ayuda. Eso no es servir, no es ser un servidor de Cristo, es ser un servidor de la carne, ¿sí? Estás trabajando, pero para gastar en tus deleites. Y la Biblia dice que por eso no recibimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, ¿sí? Por eso no tenemos. Por eso no somos servidores de Cristo, somos servidores de la carne. Amén. Hermanos, hay lobos en la puerta. Hay gente tratando de destruir la iglesia del Señor. Y si nosotros estamos durmiendo, dejando de servir o sirviendo a nuestra carne, vamos a ser despedazados como ovejas en medio de los lobos. Eres la oveja que está allá en medio del pasto masticando, masticando y no ve cómo se están acercando los lobos a comerla, porque solo se está sirviendo a sí misma, en lugar de estar buza para ver por dónde va a correr, por dónde va a escapar. Seguimos, dice, y administradores de los misterios de Dios. Y administradores de los misterios de Dios. La palabra griega traducida por administradores es economos, de donde viene nuestra moderna palabra economía. Amén. Y literalmente significa mayordomo. Un economos era un mayordomo. ¿Qué chamba hace un mayordomo, hermanos? ¿Qué chamba hace? Jaime, el niño tiene sed. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Y venía el mayordomo, ¿sí? Entonces, ¿el mayordomo qué es? Es un servidor, pero no solo es un servidor al cual le han dejado la administración de todo.
Le han dejado la administración de todo. Si no están los dueños, el administrador, el mayordomo es el jefe ahí. El mayordomo está donde la familia come. El mayordomo manda sobre todos los demás servidores. El mayordomo es el que guarda las copas de plata, saca las copas de plata, dice, esta ropa se va a usar, esto se saca, esto se mete. El que ve que toda la casa esté limpia, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿El mayordomo es el dueño? No es el dueño, pero administra todo con la autoridad del dueño. Amén. Bien, nosotros, amados hermanos, debemos recordar esa vieja doctrina, la mayordomía. Somos mayordomos. ¿De qué somos mayordomos? Sí, claro, ¿de quién? De Cristo. ¿De qué? ¿De qué somos mayordomos? Somos mayordomos de todo lo que tenemos. Sobre todo lo que tenemos, somos mayordomos. Porque lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes es de Cristo, amén. Y esta es una doctrina que tiene que quedarnos bien clara. Cuando nosotros somos comprados por Cristo, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Lo vimos hace 3 semanas. Hemos sido comprados por precio. Tú eres un esclavo ahora de Cristo, por eso decía doulos, esclavo. Y cuando tú eres esclavo, no solo tú eres del dueño, todo lo que tú tienes le pertenece al dueño. Tu casa, tu auto, tu mismo trabajo, tu familia, todo lo que hay en el interior de tu auto, de tu casa y de cualquiera de tus propiedades, no te pertenece, le pertenecen a Cristo. Esto es algo que el cristiano se duerme espiritualmente y se le olvida. Y entonces empieza a actuar como aquel mayordomo infiel, ¿sí? Otra vieja parábola. Había una vez un mayordomo sobre una casa y su amo dijo, me voy a ir a tal lugar, al rato regreso. Y cuando vio que el amo tardaba y no regresaba, dijo, mi amo tarda en regresar. Y empezó a, dice, comer, beber y a golpear a sus consiervos. Es decir, empezó a malgastar la comida, el vino y a maltratar a la gente. Dice una pregunta el Señor, cuando regrese el dueño, ¿sí? El amo de aquel mayordomo, ¿qué le hará? ¿Usted qué piensa? Contratas a una persona para que limpie tu casa, no es mayordomo, pero contratas y te vas. Y cuando regrese está acostado en tu hamaca, comiendo las cosas de tu refrigerador, ya llenó todo el suelo con toda la basura que ya dejó y ya dejó morado el ojo de tus hijos. Cuando llegue el dueño, ¿qué le hará? Así era la parábola que contó Cristo. Bien dice, ustedes son esos mayordomos. Nosotros somos ese empleado que el Señor nos ha dado a nuestro cuidado todas las cosas, todas las propiedades. Ya no son tuyas. Tus hijos, hermano, no son tuyos, son del Señor, prestados a ti. La esposa que tú tienes es una hija del Señor, otorgada a ti en matrimonio, pero no te pertenece. Y lo mismo tu esposo. La casa y el auto o lo que sea que tengas no son tuyos, son del Señor, prestados por un tiempo para que los utilices con los fines que el Señor tiene. Cuando regrese el Señor, si resulta que estás tomando y comiendo y maltratando a todos, dice, ¿qué crees que mereces? ¿Qué cree que merece esa empleada que golpeó a los niños y comió la comida del dueño? Primero lo van a despedir de ley, ¿no? Pero yo creo que también merece una denuncia penal un ratito en la sombra, entre otras cosas, ¿no? Y que pague todo lo que consumió. Bueno, pues lo mismo mereceríamos tú y yo, hermano. Si viene el Señor y nos pregunta, bueno, ¿qué hiciste con la casa que te di? Pues ahí se está goteando y se está chorreando, se está rompiendo, Señor, pero la verdad vengo muy cansado de mi chamba, no me da ganas de repararlo. Fíjate. ¿Y qué hiciste con el dinero que te di esta quincena? Me compré esa preciosa playera original, 2,000 pesos, ¿no? ¿Qué te hará el Señor? ¿No? ¿Qué mereces? ¿No? Me compré 2 cartones de chevas. Nos fuimos así, salto el fin de semana, ¿no?
¿Pagaste las deudas que tú como mal mayordomo ocasionaste con el dinero que no es tuyo y que tienes? No lo pagué, Señor, pero nos fuimos a la Riviera, estuvo re chévere, ¿no? Hermano, a veces hacemos tantas tonterías porque nos olvidamos de nuestra mayordomía. Nos olvidamos de que nada de lo que tenemos es nuestro. Si te prestaran una casa y vivieras en ella, te preocuparías por mantenerla bien, porque te la están prestando y no es tuya. Pero los que tienen una, ¿cuántos tienen casa propia? Levante la mano. ¿Está deshiervado el terreno? ¿Está pintadita? Son cosas que no cuestan mucho, 50 pesos un galoncito de pintura. De las baratas, claro, ¿no? Comex, ¿no? ¿Sí? Pero por lo menos está pelado un cable, lo envuelves o algo, ¿sí? Porque esa casa que dices que es propia, no es propia, es del Señor, prestada para ti. Es de Cristo y te la tienen dado en préstamo. Y eso lo tenemos que entender, hermanos. Los que tienen un auto propio, los que tienen cualquier cosa, entiendan, somos mayordomos. Amén. Pero aquí va el centro de lo que quiero comentarles. Porque dice, somos mayordomos, pero dice algo curioso. Dice, de los misterios de Dios. ¿Ya lo vieron? Somos administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué dice de los misterios de Dios? Sí, somos administradores de todo, pero en este pasaje el contexto no está hablando de nuestras propiedades. Y con esta pequeña introducción a este punto no quise decir que ese sea el contexto del pasaje, pero es una verdad que somos mayordomos de todo. Ahora, este pasaje habla de ciertas personas en especial, los apóstoles, que ellos son administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Aquellas cosas, secretos, que Dios no ha querido revelar, que están guardados Él y que no se los ha dicho a la humanidad, y que cuando llega el tiempo, le dice a fulano, escribe tal cosa, vamos a revelar algo nuevo, ¿sí? Durante 2000 y tantos años, fue un misterio, hermanos, fue un misterio que la salvación era por gracia a través de la fe. Pero cuando vino Cristo, como dice Gálatas, mas cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estoy recitando el versículo, pero dice, mas cuando vino el cumplimiento de los tiempos, literalmente dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que hay tiempos determinados por Dios para que las cosas pasen. ¿Ok? Lo que decíamos al principio, todo lo ha ordenado el Señor. Hay un plan perfectamente calculado. Todo está fríamente calculado, como dijo el Chapulín. Y hay tiempos determinados, un tiempo en el que reinó la ley y un tiempo en el que vino la gracia. Cuando se cumplió ese tiempo, lo que era un misterio, Dios lo reveló. ¿Ok? Y también escribió Pedro que Dios reveló misterios que habían estado ocultos desde la fundación del mundo, pero que en este tiempo, dice, han sido revelados a sus siervos. ¿Ok? Entonces, los apóstoles, como el apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y donde vio cosas que no se pueden decir, fíjate, vio cosas que no siguen siendo un misterio, él las vio, pero no le dio permiso el Señor de escribirlo para que tú y yo lo sepamos. ¿De qué color es su pelo de Dios? Quizá lo vio, pero no le es dado decirlo. Vio cosas, dice, inefables, no se pueden revelar. Vio allá cuántos tronos son 24, son 12 o 7, ¿cuántos son? Él ya lo sabe, pero no le es dado decirlos. ¿Es verdad que los muertos están allá bajo el trono de Dios o están durmiendo en la tumba? Él lo vio con sus propios ojos, pero no le dieron permiso de decirlo. Entonces sigue siendo un misterio, sigue siendo un misterio. Entonces dice el apóstol Pablo, somos administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos le dijeron, esto vas a escribir. ¿Se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios.
Y dice el apóstol Pedro, porque ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo, otra vez esa palabra, inspirados. Inspirados. ¿Sí? Y esa palabra inspirados, aunque en español es in dentro, spiro, soplar hacia adentro, la palabra original griega no transmite ese sentir, sino es eponeumos, o exoneumos, es soplar hacia afuera. Hablaron siendo inspirados. Dios sopló su palabra sobre ellos. Amén. Él mismo puso su palabra y sus misterios en el corazón de los hombres. No vino por voluntad humana, sino que Dios la sopló sobre ellos. Y ellos escribieron, por eso son las sagradas escrituras. ¿Quién escribió Primera de Corintios? ¿Quién? Pablo. Pero Primera de Corintios es palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué es palabra de Dios si la escribió Pablo? ¿No sería palabra de Pablo? Sí, pero Pablo escribió ¿cómo? Inspirado por Dios. Y no es esa inspiración como, ay, veo a mi amada y me inspiró a decirle un poema. O sea, no es, en español inspirar es como que a mí se me ocurrió porque estoy muy contento. Pero no es el significado original de la palabra inspirar. La palabra original que es traducida por inspirar significa yo no quería escribir esto, no vino de mí, no es que yo lo pensé, sino que Dios lo puso en mi corazón y me dijo que yo lo escriba. Amén. No es por voluntad humana, es por iniciativa de Dios que vino la revelación. Amén. Sé que estoy hablando de unas cosas un poco delicadas, ¿sí? Necesito que me presten mucha atención para que podamos entender esto, ¿sí? Es la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Es una doctrina fundamental del cristianismo. Escribió un hombre, ¿sí? Es que la Biblia lo escribieron los hombres, ¿no han escuchado? Todo el tiempo eso dicen ahora. Yo no sigo una religión porque la Biblia hombres lo escribieron. ¿Y quién querías que lo escriban? Gatos. Saben escribir los gatos. Los perros escriben. Obviamente tenía que haber sido escrita por hombres. Eso no está en discusión. La cuestión es de dónde viene la idea, el contenido, las palabras. ¿Cómo carambas lo va a escribir un hombre solamente? Él lo escribió porque lo puso en papel. Pero ¿de dónde le vino la idea, por ejemplo, para saber que Jesucristo iba a venir 423 años exactamente después de que se iniciara la reconstrucción de Jerusalén? ¿Cómo lo iba a saber? No puede. Obviamente Dios se lo tuvo que haber dicho y se cumplió la profecía de las 70 semanas de Daniel. No pudo haberlo escrito Daniel, nada, comió mucha pizza y se le ocurrió y de chiripa se cumplió. No puede ser. ¿Cómo sabía él que el imperio persa, que estaba en su apogeo, iba a caer en cuestión de 3 años por un joven? Y que este joven no iba a tardar reinando. 4 de sus generales iban a dividirse su imperio. E iba a surgir un imperio al norte y otro al sur de Tierra Santa, y que iban a estar en pugna, y al final iba a vencer el del sur, y que la hija del rey del sur se iba a casar con el del norte, e iba a profanar. O sea, todas estas profecías que están, por ejemplo, en Daniel, ¿cómo lo iba a saber, hermanos? ¿Sí? Con tal exactitud. La Biblia, hermanos, fue escrita por hombres, sí, no puede escribirlo un gato, sí. Pero lo que escribieron esos hombres es la palabra inerrante, no tiene errores, ¿sí? Del Señor, porque a Dios se le ocurrió e inspiró a aquellas personas para que lo escribieran. Amén. Entonces los escritores, hermanos, los que escribieron la Biblia, son administradores de los misterios de Dios, porque Dios les reveló todo esto y ellos decidieron ponerlo. Entonces dice el apóstol Pablo, si nos van a ver de alguna forma las personas, que nos vean como servidores de Dios, a quienes Dios les ha revelado cosas para que lo escriban. Así es como debemos de ver a San Pablo, o a San Pedro, o a San Juan, o a San Marcos. Pero hay gente que le prende su veladora, hazme un milagrito. ¿Puede hacer un milagrito? Él está diciendo, no, no nos adoren. ¿Se acuerdan? Unos decían, yo le pongo su veladora a San Pedro. No, yo a Apolos, yo a Pablo. Y dice él, ¿está dividido Cristo? Yo solo a Cristo, dice otro. ¿Está dividido Cristo?
¿San Pablo murió por ustedes? ¿Pedro fue crucificado por ti? No, dice, ninguno de los hombres es digno de adoración, solamente Dios. Y acá lo repite. ¿Cómo debes de ver a San Pablo? Dice, como un simple servidor de Dios, a quien Dios le dio algo, doctrina para escribir. Ténganos pues los hombres como servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Entonces acá nuevamente es duro y dale contra la idolatría. Nuevamente, tengamos el concepto correcto de los hombres. Pero yo les decía, hay lobos a la puerta. Ojo, estos dos versículos son muy importantes para nosotros. Ve por qué. El siguiente versículo dice, ahora bien, ya dejó claro una cosa, somos servidores de Dios, Dios ha inspirado las escrituras y yo solo las apunté. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, la palabra, fiel. Fiel. Es la tercera característica que tú y yo debemos tener, pero acá sí, Pablo está diciendo, ten cuidado, porque esta característica debe de estar en todos los administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Cada uno debe ser hallado fiel. La escritura, amados hermanos, ya fue dada. Ya Dios nos dio la revelación. Pero hay personas que son administradores, pero no son fieles. ¿Qué hacen los administradores que no son fieles? ¿Qué diríamos que un administrador hace para decir ese administrador no es fiel? Roba, ¿no? Malgasta, no otorga el recurso para donde debe de ir, desvía recursos, por ejemplo. Y hay gente que hace eso, pero con las escrituras. Las que ya nos fueron dadas, las que ya fueron inspiradas, hacen esto, le quitan partes, no las predican, las ocultan, las minimizan, no predican lo que Dios ha dicho, predican lo que les dé su real gana. Busca este versículo, 2 Corintios, un poquito más adelante, 1:2. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que antes hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ojo acá. Está diciendo el apóstol Pablo cómo hacían los apóstoles originales, cómo predicaban. Dice él, no desmayan, es decir, no se desaniman. A pesar de que poca gente recibía el evangelio, ellos seguían predicando, no desmayan. Renunciando a lo oculto y vergonzoso, pecados ocultos, ¿sí? Hacer las cosas en secreto. Todo siervo de Dios debe tener una vida íntegra, transparente. No puede predicar una cosa en el púlpito y vivir otra. Por eso muchos han caído, porque son pastores que predican una cosa, pero tienen vidas secretas. Entonces dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, predicando cosas, pero manipulando a la gente. ¿Sí? Una vez fui a un retiro y un pastor me dijo, nosotros ya no predicamos, ya no traemos Biblias acá. En este campamento no se usa la Biblia. Digo, ay, ¿qué usan? ¿Condorito? ¿Qué? O sea, ya no usamos la Biblia, sino que nos subimos a hablar y cada quien cuenta su testimonio. Digo, bueno, vamos a darle su chance. Vamos a escuchar los testimonios, ¿no? Escucho los testimonios. Yo antes era un drogadicto, bla, 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 la vieja cantinela, ¿sí? Pero ahorita ya lo dejé y me estoy esforzando y esto, y está muy bien, testimonios de cambio,
pero en ningún momento escuché que alguien hablara de la gracia de Dios. Un solo testimonio no fue: Cristo murió por mis pecados, me perdonó, me limpió y a partir de ese momento fui libre. Nada, nada. Testimonios de: fui a un psicólogo, hice esto, vine a este retiro y cambié y eso y lo otro. Y en ningún momento la gloria fue para Cristo. ¿Sí? Hay gente que se sube a un púlpito y se pasa 2 horas hablando sus experiencias, hablando lo que él ha hecho, lo que él ha visto, lo que ha vivido, y pretende enseñarle a la gente a vivir así. Pero te voy a decir una cosa: Dios no nos ha mandado a los predicadores a interponernos entre la iglesia y Dios. Véanme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Utilizan ese versículo para todo. Y no estoy diciendo que ese pasaje no esté en la Biblia, pero el sentir del apóstol al decir eso era sus tribulaciones. ¿Sí? Cuando estaba hablando de imítenme a mí, no estaba diciendo imítame a mí que yo uso unos Nike, porque yo imito a Cristo, ¿no? Él también usa unos Nike, ¿no? Imítame a mí como yo imito a Cristo. Ah, pues voy a imitar al pastor porque él imita a Cristo. ¿Cómo se está vistiendo? Así me voy a vestir. ¿Está bien eso? Es una tontería. Sin embargo, hay gente que así saca de contexto ese pasaje y pretende que imitar al pastor en su carácter, en su forma, incluso en sus palabras, en su manera de comportarse, por ejemplo, eso es imitar a Cristo. Pablo no se estaba refiriendo a que imitáramos el carácter y la persona de la gente, ser modelos dentro del modelo. No es cierto. Se estaba refiriendo a imítenme porque yo estoy siendo perseguido, porque casi me matan y me tuvieron que descolgar de una canasta en Damasco y así me escapé, pero salí y seguí predicando y me apedrearon en Listra y me levanté y seguí predicando y he estado en cárceles y esto y no me avergüenzo del evangelio y sigo predicando. Imiten eso, porque yo estoy haciendo lo que Jesús hizo, que fue perseguido y fue crucificado por nosotros. Y así como Cristo sufrió y padeció, yo también padezco. Hagan ustedes eso mismo. A eso se refería Pablo con imítenme a mí como yo imito a Cristo. Jamás se refirió a que imitemos su paternidad, como el matrimonio del pastor. Así como, no, hermano, no nos han mandado a imitar al pastor. Cada uno de nosotros es diferente y Dios trata de manera diferente con cada uno. Esas iglesias que basan su ministerio en un matrimonio ministerial para que todos sean así, es con el perdón de, quiero decir palabras más fuertes, pero el Espíritu Santo me está conteniendo. Pero es una tontería, es una necedad, es una blasfemia que lleva a la idolatría, hace que la gente idolatre al hombre. ¿Sabe qué digno soy de idolatría, hermano? Nunca. O sea, yo no soy un buen esposo, no soy un buen padre, soy un pecador, hermano. Ahora sí que no me imite a mí, usted imite a Cristo. Y aprenda del Señor, y aprenda de lo que la palabra dice. Lo poco bueno que yo tengo no es por mí, hermano. Lo poco bueno que yo tenga, los chispazos de brillo que puedan ver en mí, si algo justo hay en mí, no es mío, hermano. Es porque Cristo me obliga y todo el tiempo me presiona y me cambia y me transforma y me lleva a arrepentirme y a volver a levantarme. Y algo bueno ahí se va medio viendo en mí, pero no soy yo, en absoluto soy digno de ser imitado como ser humano. Solo Dios es digno de ser seguido. Entonces tumbemos de una vez esa idolatría. Dice, es necesario que los administradores sean hallados fieles, dice Pablo. Nosotros renunciando, no andando con astucia, no nos predicamos a nosotros mismos. No, estamos viendo cómo vamos a engatusar a la gente para que venga a la iglesia. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Quitan la escritura y se predican a ellos mismos y sus filosofías. No, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pastor, quiero pedirle un consejo. ¿Usted qué haría? Hermano, mejor ni preguntes qué haría. ¿Yo qué haría? Seguramente lo mismo que tú, pecar, ¿no? Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra que debemos hacer en estos casos? Cambiemos nuestro lenguaje, hermano.
Porque no hay un hombre que sea buen consejero. Buena consejera es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que nos debe aconsejar. Y si tú eres líder de una célula, eres discipulador, ojalá y estés, pero dale duro machacando la palabra para que dejes de estar hablando cosas que a ti se te ocurren y empieces a decir lo que Dios ha dicho que se tiene que decir. Ese es el buen consejo. No adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad. Yo no tengo que estar manipulando a la gente. El que sepa la verdad, eso hace libre a la persona. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pastor, ahora por fulano para que sea libre de ese espíritu de no sé qué. ¿Así dice la palabra? O dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y van allá y pone el pastor y 3, 4 gritos y ya es libre el hermano, ¿no? Ya fue libre. No, hermano, la manifestación de la verdad en la vida de esa persona, eso lo va a hacer libre. Cuando conozca el Evangelio y entregue de verdad su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo en persona entrará en él y lo hará libre. Pero ninguna chicoleada que yo le haga lo va a salvar, ni lo va a liberar, ni ningún grito. Y que se ofenda a quien se tenga que ofender. Y que digan que ofendo al Espíritu Santo, pero yo estoy predicando la palabra del Espíritu Santo. Esto yo no lo dije, lo dijo el apóstol Pablo. Que vayan y que lo desentierren entonces. Este iba bajo el Vaticano. ¿Sí? Él lo escribió. Esto lo dice el Señor. No adulteren la palabra. ¿Qué es adulterar algo, hermano? Si yo compro vino adulterado, murieron 20 personas por tomar alcohol adulterado. ¿Qué le hicieron a ese alcohol? Le mezclaron cosas. Exacto. La hermana sí sabe de alcohol. No es cierto. Le mezclaron cosas. Le metieron alcohol de curación que contiene metanol. Y entonces eso estaban vendiendo allá. No era alcohol etílico en pureza para consumo humano, sino era metanol. Y por eso se murieron, quedaron ciegos. ¿Sí? Porque está adulterado, es ponerle otra cosa a algo para que deje de ser puro. Amén. En yucateco lo estoy explicando. Algo que debe ser puro le metieron otra cosa y ya no es la misma cosa. ¿Ya? Ok. Dice la palabra del Señor. Hay gente que hace eso con la Biblia. Adulteran la palabra. No es que porque se suben a predicar con su Biblia, hermanos. Por eso engañan a la gente. Porque se suben con su Biblia y tú piensas que están predicando la Biblia, pero no porque alguien tenga agarrada una Biblia está predicándola. Yo puedo subir acá y 1 hora estoy con mi Biblia agarrada y digo lo que se me da mi gana, ¿sí o no? Claro, claro que sí. Una vez fuimos, no me acuerdo ni por qué, y había un brujo ahí y se le fue a consultar y tenía una Biblia abierta ya, y yo en mi mente infantil digo, pues hay una Biblia, debe ser que no es brujería esto. Es brujería, aunque esté su Biblia ya. Porque no importa si está la Biblia, sino si la Biblia está hablando o está hablando el hombre. ¿Sí? Entonces, adulterar la palabra es agarrar la Biblia y meterle cosas que Dios no dice. Predicar medio versículo y meterle 3 cosas que no están en la palabra del Señor. Eso es adulterar la palabra. Una cosa es leer la Biblia y explicar lo que dice la Biblia. Y otra cosa es tomar un versículo de la Biblia y luego hablar otras cosas que no están ahí. Y esto es lo que la gran mayoría de los lobos a la puerta hacen. Es la mayoría de los que, y cuando digo lobos a la puerta me refiero a personas, hombres que se hacen pasar por ministros de Dios y lugares, clubes que se hacen pasar como iglesias del Señor y que no predican la palabra. Y que en lugar de hacer libre a la gente por la manifestación de la verdad, es decir, por predicar la escritura, lo hacen por otros medios. Catarsis psicológicas, grítalo, grítalo, gime, grita fuerte. Y cuando termina la señora de gritonear, por supuesto que ya le recontraliberó catecolaminas, etcétera. ¿Cómo te sientes? Ay, ya me siento libre. Hermano, ponte a gritar en tu baño 20 minutos y después toma un poquito de agua que se calme tu garganta y me vas a decir cómo te sientes.
te vas a sentir bien porque es una cuestión psicológica y fisiológica, normal. Es una simple emoción, pero no es una experiencia espiritual. No lo es. Es que se armó bueno el culto, danzoroteamos para el Señor y salí del culto y me sentía yo libre. ¿Sabes una cosa? Claro que sí. Si vas al baile de los 3 Reyes Magos y te pones a bailar toda la noche, también te vas a sentir así. Hasta el alcohólico y el drogadicto lo sabe. Esas mamás que viven violencia familiar se la pasan en los bailes porque ahí se distraen, se sienten bien por estar haciendo eso. Y si lo hacemos en la iglesia también nos vamos a sentir bien, pero no significa que estés siendo libre de ataduras espirituales, o que estés siendo cada vez más santo, o que estés cada vez más cerca de Dios. Es manipulación psicológica, y lo digo con todas sus letras. Eso no es manifestación del Espíritu. Eso es fuego extraño, eso es adoración satánica. Eso es adulterar la palabra del Señor. Eso es engañar al pueblo de Dios y engañarse a uno mismo. Voy a la iglesia y cuando el pastor empieza a llorar predicando, todos también nos pusimos a llorar y lloramos y lloramos. Terminamos. ¿Sabes qué libre nos hizo el Señor? No, hermano, es catarsis. Es catarsis. Y se siente bien, igual que el yoga, igual que la meditación budista. Igual que todas estas cosas, es más, te lo voy a decir, igual que hacer ejercicio. Mejor hacer ejercicio más sano. Se siente bien, pero no te hace libre espiritualmente. Y te ata a cosas mucho peores. Esos son los lobos a la puerta. Busca este versículo, 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Es primero. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién es un obrero aprobado, hermano? Esta es la definición bíblica de obrero aprobado o buen administrador. ¿Cuál es un buen obrero? El que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La escritura. Esa es. Entonces dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay 2 cosas que tiene que tener un obrero para ser aprobado. La primera, según Timoteo 2:15, es que no tiene de qué avergonzarse. Nuevamente, dobles vidas, andar en santidad. Y número 2, predica la verdadera palabra tal y como está, como Dios la ha dicho. ¿Sí? También le aconseja Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay 2 cosas de que tiene que tener cuidado el pastor o el siervo de Dios. De él mismo, su santidad, su vida espiritual. Y 2, la doctrina que predica. Una vez más, ya vimos 4 versículos en donde nos dice lo mismo. Escritura y vida santa. Escritura y vida santa. Fidelidad en la administración de tu vida, de tus bienes, y fidelidad en la predicación de la escritura. Son 2 cosas. Hermano, ¿cómo está tu vida como servidor de Dios? ¿Vives una doble vida? ¿Pecados ocultos? Vienes acá a la iglesia, pero en realidad llegas a pelearte como perros y gatos con tu esposa. Entonces eso es una doble vida. Sí, o sea, yo entiendo que puedan haber situaciones, momentos difíciles en los que uno puede caer. Puedes caer y no sé, te cambiaron tu tele de canal, estás viendo fútbol, te reten todo su guau, ¿no? Pero luego, hermano, discúlpate. Como buen cristiano, deja que el Espíritu Santo te confronte y te vuelva a llevar a la santidad. ¿Sí? Todos pueden caer en pecado, pero ninguno debe vivir en pecado. ¿Sí? No practicamos el pecado como si fuera un deporte que hay que perfeccionar. ¿Sí? Sino que huimos del pecado. Como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse,
que cuando venga Jesucristo, hermano, lo puedas mirar a la cara, lo puedas mirar a los ojos y decir, Señor, soy un pecador, pero no tengo de qué avergonzarme porque tú sabes que yo he luchado por salir de mis pecados, por cambiar como persona, por ser un buen padre. No lo he logrado, no lo he logrado, nunca lo vamos a lograr, hermano. Somos malas personas, es la verdad. Pero nunca he dejado de luchar y me esfuerzo y vivo cada día y cada vez un poco más y cada vez un poco más. Como el alcohólico que lleva 20 años sobrio y dice, yo soy alcohólico, 20 años sobrio. Así es el cristiano, es un pecador que hace 30 años no cae en adulterio. Soy un ladrón, 30 años no he robado. Soy un mentiroso y llevo 10 años sin mentir. ¿Sí me doy a entender? Esa es la actitud correcta que hemos de tener los cristianos. Porque cuando el diablo venga y te diga, es que tú eres un mentiroso, un adúltero, dime algo que no sepa. Esa es la verdad. Eso soy. Mas Cristo me salvó y llevo tantos años sin practicarlo. Amén. Entonces, que no tengamos de qué avergonzarnos ante el Señor. Que podamos mirarlo a la cara. Y la segunda, no es menos importante, que seamos buenos administradores de la palabra de Dios. La Escritura. Hermano, te tengo que exhortar. Lee tu Biblia. Lee las Escrituras, aunque sea un chance, aunque sea en el baño que esté la Biblia, para que mientras estás allá le eches una ojeada. Tenemos la aplicación en nuestros teléfonos, pero te sientes en la taza, ve tu Face, puedes pasar allá una hora en vez de estar leyendo la Escritura. Puedes hacerlo y eso es lo mínimo que deberíamos hacer. ¿Sí? Horas viendo televisión, horas escuchando música. ¿Por qué no escuchamos la Biblia hablada? ¿Por qué no vemos algo que nos beneficie? ¿Por qué no leemos literatura cristiana? Los cristianos, hermanos, déjame decirlo, me incluyo, pero los cristianos, hermanos, somos muy flojos para leer y somos muy ignorantes de la palabra. Si ya el mexicano de por sí es flojo y estamos clasificados por la OCDE como uno de los países que menos lee y con una cultura de la menor calidad, el cristiano lo es más, hermano. Tenemos que cambiar eso. Es que no sé leer, pastor, es que yo no veo. Hijo, bájale esa Biblia que dijo el pastor que es leído. Ponlo en mi radio. Juan 1:1. En el principio era ahí, estás escuchándolo. Empiezas a escuchar, se te va a quedar en el corazón. ¿Sí? Vas a empezar a decir, hasta vas a empezar a recitar los versículos, hermano. Porque el loro de tanto escuchar habla. ¿Sí o no? Y el ser humano también. De tanto estar oyéndolo, lo empieza a decir. Y lo empieza a creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Tenemos que amar la palabra. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación, decía el salmista. Amar la Escritura. Todo el día estoy pensando en lo que Él dice. ¿Sabes? La palabra va a ser tu consejera. El pastor le marcas, no contesta. Le escribes un WhatsApp al día siguiente, hermano, no vi tu mensaje. Ya te moriste. Pero Dios está ahí contigo todo el tiempo. Y te puede dar el mejor consejo que ningún ser humano te puede dar. ¿Sí? Él te puede dar. Comadre, me pasó eso. ¿Qué crees que debo hacer? Te va a dar un mal consejo. Te va a decir algo que no debe ser. Oye, me está pasando esto. ¿Será que me puedes? ¿Tú qué harías en mi lugar? Dejen de decir eso porque es diabólico, hermano. ¿Tú qué harías en mi lugar? Lo mismo que estás haciendo tú. Porque es igual de pecador o de pecadora que tú. Pero what would Jesus do? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Vamos a buscar lo que dice Cristo. ¿Qué haría el Señor? Amén. Es necesario que los administradores sean hallados fieles. Hay una escritura, el mismo Pablo lo dice, que dice, no somos como algunos que medran
falsificando la palabra de verdad. ¿Saben qué significa medrar? Crecer. Los que falsifican la Biblia crecen. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no ama la palabra, el mundo ama su propia palabra. Y si queremos que una iglesia crezca solamente, pues no prediquemos la palabra, prediquemos lo que le gusta al mundo. Las iglesias crecen y crecen y crecen, pero sobre todo crecen más cuando adulteran la palabra. Si yo empezara a decir, somos una iglesia eco-friendly, empezamos a publicar que ahora somos una iglesia eco-friendly, ¿y sí saben qué es eso? Somos buenos con el planeta, ¿no? Amigables con el planeta. Y esa es nuestra doctrina. Van a haber gentes que solo por eso digan, ay, yo quiero ir a esa iglesia porque yo también soy eco-friendly, ¿no? Luego le agrego otra cosa, somos pet-friendly, ¿no? Puedes traer a tu perrito que escuche también la palabra de amor del Señor, tu mascota, ¿no? Y que se salve también. Va a haber gente que venga, yo quiero ir a esa iglesia, ya escucharon de esa iglesia pet-friendly, ¿no? Vamos a hacer trending topic. Ahora sigue trending church. Entonces, van a venir solamente por eso, porque estoy hablando el lenguaje del mundo. Y si luego digo, somos una iglesia progresista, por el derecho a decidir, por las mujeres, el derecho de las mujeres, y de la comunidad LGBT y la variedad, porque Dios es amor y ama a todos y no se mete con la vida de nadie, van a venir más todavía. Ah, ¿ya vieron esa iglesia de la bandera del arco iris? ¿Sí? Esta iglesia, en un año construimos acá nuestra catedral, sin problemas, sin problemas. Hay gente que lo hace, la gran mayoría de los lobos que están pastoreando ovejas, lo hacen. Eso es lo que hacen. Lo hacen veladamente. ¿Sabes cómo? No criticando, no hablando en contra. Simplemente predican el amor de Dios, Dios es amor, Dios te perdona, Dios esto, lo otro, y nunca tocan esos temas espinosos. Y no son claros en su postura, para que cualquiera pueda venir y... Yo nunca me he sentido atacado ahí, pues ¿cómo si no te van a atacar? ¿Sí? Pero el evangelio de Jesucristo no es ese. Son lobos pastoreando rebaños. Son gente que junta ovejas para trasquilarlas. Y tienen ovejas que felices de la vida, ahí está, toma un pedazo mío, llévalo. Les gusta que las trasquilen. Les encanta. Total, gritaron y danzaron y se sintieron felices. Luego le rasuraron la cartera, pero no importa. Dios me va a prosperar porque estoy haciendo lo correcto. No saben, hermanos, que están en un rebaño pastoreado por un lobo, con dobles vidas, porque esos pastores son, mira, primero es el orgullo y luego viene la caída. El orgullo y la vanidad y la soberbia los lleva al pecado. Casi siempre son personas que viven en pecado y predican evangelios pervertidos y perversos. Ten cuidado, hermano, porque no solamente yendo a una de esas iglesias, en nuestra misma iglesia, tú puedes ser tentado a hacer lo mismo. Tú puedes ser tentado a dejar de lado la escritura y empezar a escuchar doctrinas de demonios y consejitos y esto y trucos psicológicos y depender no de la sana palabra de Dios, sino de tus emociones. Tú mismo puedes ser tentado, hermano, a vivir una doble vida y venir con tu Biblia bajo el brazo, nunca la lees, pero la traes. Y en el resto de la semana ser el diablo en persona. ¿Sabes? A nosotros nos puedes engañar, pero nunca puedes engañar a Jesucristo y nunca te puedes engañar a ti mismo. Siempre te vas a sentir avergonzado de ti mismo porque sabes que vives una doble vida. Nunca te vas a poder ver al espejo y sentirte del todo contento. Y vas a empezar a hacer mil cosas, pintarte el cabello, hacer ejercicio, comprarte una moto nueva, lo que sea, para sentirte bien, pero nunca vas a encontrar la paz. Porque el problema no es el físico, no son las cosas materiales. El problema es un alma que se debate entre ser fiel a Dios y hacer lo que quiere. Y hasta que no haya paz entre esas dos partes de tu vida
y decidas al 100%, bueno, Cristo, si voy a morir por ti, muero por ti, pero voy a ser íntegro, voy a ser congruente, voy a estar contigo, no vas a encontrar la felicidad, hermano. Eso es triste. Por eso les dije, esta predicación es importante. Hay lobos a la puerta que quieren tu vida. Quieren sacarte de la iglesia, quieren desanimarte, quieren desviarte, llevándote por otros caminos. Quieren alejarte del pastor de pastores. Quieren que dejes de ser una oveja y te conviertas también en un lobo. Y te van a decir, ¿por qué estás ahí como oveja sufriendo? Vente a la manada y vas a ser feliz. Ten cuidado, hermano. Se requiere de los administradores de Dios que sean hallados fieles. Cuando Cristo vuelva, tú serás uno de ellos. Te dirá el Señor, bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Va a ser uno de tus nombres, tú vas a ser uno de esos nombres que el Señor nombre cuando Él venga. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Porque si no es así, hermano, una vez más, hoy es domingo, primer día de la semana, día del Señor. Dios te está hablando, arrepiéntete y sé libre de una vez por todas. Deja de cargar con tus pecados. La gente se burla de la palabra, se burla del evangelio. ¿Y saben qué piensan que dice? Piensan que nosotros predicamos, cumple todo esto, si no te vas a ir al infierno. Creo que lo compartí en un meme en mi Instagram, o no lo llegué a compartir, no me acuerdo. Creo que no tenía internet. Cumple todo esto, te vas a ir al infierno. No hagas todo esto, si no te vas a ir al infierno. La Biblia no dice esto. Ese no es el evangelio. El evangelio dice, deja de sufrir. Jamás vas a poder cumplir todo esto. Y aunque intentes dejar de hacer y hacer y hacer lo que no es bueno, no vas a poder porque tú eres un pecador. No puedes. Deja esa carga a Jesucristo y deja que Él te perdone por todos tus pecados y te haga libre. Después Él mismo te ayudará a vivir una nueva vida. Caerás, pero ya no estarás solo, volverás a levantarte. Tú no puedes llevar toda esta carga. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Amén. Pues bien, te repito ese evangelio. Si estás cargado de pecados, si le has fallado al Señor esta semana, si no has sido un administrador fiel, si no has sido un servidor, hermano, no vivas solo con culpa. Líbrate de ese peso. Déjaselo al Señor. Pídele perdón, pero levántate con su fuerza y sé mejor que ayer. Amén. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Sabemos que hay lobos vestidos de ovejas en todas las iglesias. Algunos usan el púlpito y cargan una Biblia. Sabemos que hay lobos a la puerta de nuestra congregación y algunos ya están adentro. Somos como ovejas en medio de una manada rapaz que busca despedazarnos espiritualmente. El diablo, como león rugiente, busca devorarnos en todo momento. Esa es la realidad. Señor, perdónanos por dormir. Señor, perdónanos por adormilarnos y vivir como si esto no fuera así. Y a veces distrayéndonos en cosas que hacen que perdamos de vista que esto es una guerra y una batalla. Y algunos la estamos perdiendo. Oro por aquellos que están perdiendo esta batalla, los que están ya en la boca del lobo, aquellos que están siendo devorados por pecados, aquellos que han caído una y otra vez y ya no saben cómo levantarse y ya no tienen la fuerza para hacerlo. Oro por aquellas personas que están aquí, Señor, y que mientras he hablado y mientras estoy orando, tu Espíritu les recuerda los pecados que han cometido. Señor, dales verdadero arrepentimiento y perdónalos. Perdona sus pecados, límpialos más y más de su maldad, Señor, y ayúdalos a levantarse una vez más. Te pido en el nombre de Jesús, que murió por nosotros, que sufrió en una cruz, Señor,
que nos des el valor también para imitar al apóstol Pablo y sufrir con Cristo y no avergonzarnos del evangelio. Te pido que nos hagas administradores fieles, que no se nos olvide que nada de lo que tenemos es nuestro. Oro también por aquellos a los que no les ha ido bien en la vida, que han perdido propiedades, oportunidades, relaciones, y que han quedado entristecidos y devastados por esas pérdidas. Recuérdales, Padre, tú no has perdido nada, lo perdí yo, porque no era tuyo, era mío. Recuérdales, Padre, a ti no te han quitado nada, a ti no te han robado nada. La pérdida no fue tuya, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, porque tú eres mío, tu destino me pertenece. Yo te puse nombre, yo te escogí, mío eres tú. Oh Señor, ayúdanos a recordar que todas las cosas están bajo tu perfecto control, que tus planes son infalibles, que ningún revés es para siempre, que el camino da vueltas, pero llega al perfecto final que tú has trazado para nuestras vidas, que el diablo no nos podrá arrebatar nada, porque no tenemos nada. Es tuyo y él nada tiene contigo. Ayúdanos a levantarnos de cada caída, recordando que somos pecadores, igual que ayer, y lo seremos siempre. Pero a cada paso del camino y a cada tropiezo, tu Espíritu nos levanta. Por lo tanto, perseveraremos hasta el final y no nos perderemos, porque en el hueco de tu mano tienes nuestra vida. Amado hermano, mientras estás orando, ¿por qué no le entregas de nuevo todo a tu Señor? Tal vez has sido un mal administrador, y no solo de tus propiedades, de tu vida como tal. Volviste a tomar bajo tu poder esa propiedad y estás actuando como si fueras el dueño. Dile: Señor, aquí estoy de nuevo, como una ofrenda y sacrificio vivo, entregándome de nuevo a tus pies. Me rindo tal como soy ante ti y me entrego completo, sin reservas, sin condiciones. Todo lo que soy, todo lo que he sido y seré, todo lo que tengo o pueda llegar a tener, todos mis sueños, mis planes, mis metas, mis propósitos, los dejo en tus manos y te los doy a ti, Señor. Los rindo a tus pies, te los doy este día como una ofrenda otra vez. Perdóname por haberlos agarrado de nuevo. He pecado al entregarte algo y volver a tomarlo, pero hoy me entrego completo tal como soy para ti. Haz en mi vida como quieras. Porque tú eres mi Señor, tú eres mi único y suficiente Salvador, y yo soy tu hijo. Gracias por salvarme y morir por mí en una cruz. Como tú moriste por mí, yo entrego mi vida por ti hasta la muerte. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ponte de pie, vamos a cantar al Señor. Dios de mi corazón, mi salvación, tu gloria y majestad.
nunca me separaré de tu amor. Nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor. Suceda lo que suceda, Señor. Pase lo que pase. Caída tras caída. Tú eres mi Señor. Quiero contemplarla, Señor. Estar ahí en tu lugar santo y verte. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra bendita. Nos entregamos a ti, mi Dios. Señor, hemos llegado al final de este servicio, pero tú nunca nos dejarás. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, lleno de lobos, Padre, siempre nuestra mirada está puesta no en el presente, sino en el futuro, en ti, Señor. Tu palabra alumbra nuestros pies en este túnel oscuro que es nuestro trayecto en este mundo y esta vida. Y no tropezaremos porque lámpara es a nuestros pies tu palabra. Alumbra nuestro camino, Señor. Padre, bendícenos. Bendice, Señor, a esta iglesia. Que sea una iglesia servidora. Que sea una iglesia buena administradora. Bendice a estos hermanos que sean fieles mayordomos en su casa, que sean hallados fieles. Bendito seas, bendigo su despensa, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, sus nóminas, bendigo, Padre Santo, sus recursos. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre Santo, que no falte alimento en su casa, sino que tú proveas de todo abundantemente. Oramos, Padre, por las ofrendas que hemos de depositar para ti. Recíbelas, te las damos de corazón, Señor. Te pedimos que sean bien empleadas y prospera a tu casa, Señor, para que también podamos nosotros bendecirte a ti y bendecir a los que más lo necesitan. La gloria sea solamente para ti, Dios eterno y bueno, Dios incomparable. Ese eres tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Toma tu asiento, vamos a preparar nuestras ofrendas, mis amados hermanos.
noche aquí en la iglesia para el discipulado general de Mujeres en Verdad. De igual forma, si alguna mujer necesita que se le visite para compartir de la palabra de Dios y orar por ella, puede acercarse al equipo de trabajo de visitas con la hermana Liz, la hermana Eloísa, la hermana Leila, la hermana Leti y una servidora, para tomar sus datos y ponernos de acuerdo. También les invito, si alguien quiere añadirse al equipo de Ujieres, pueden acercarse con nosotros o con el hermano Julio para poder dar la información. Y de igual manera, también hay venta de bolis. Y si algunos hermanos varones se pueden quedar al final para que nos ayuden a levantar las lonas y las sillas, se los vamos a agradecer mucho. Eso es todo. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos ya despedidos. Ya hizo la oración el pastor